Bendecimos y engrandecemos tu nombre, Señor. Padre, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de venir hoy una vez más delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones, Señor. Hoy estamos aquí con el deseo de seguirte conociendo, Señor, de seguir escudriñando tu palabra, de seguir meditando en ella día y noche, Señor. Solo tú das el entendimiento, la ciencia, la inteligencia y la sabiduría para hacerlo, Señor. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestras vidas con esa sabiduría que necesitamos, Señor, la suficiente para comprender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te pedimos que cada palabra que hoy nos vas a regalar, Señor, ministre profundamente nuestras vidas, Señor, que no sea solamente una cátedra, una clase, Señor, que sea, Señor, un mensaje, Señor, que transforme nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Yo bendigo, Padre de la Gloria, a cada una de las personas que está aquí conectada, Señor, y que va a escuchar este mensaje después, Padre Santo. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, produciendo en ellos cada día el deseo de buscarte, Señor, animándolos, esforzándolos, para que cada día ellos puedan correr esa milla extra que hace falta, Señor. Te pido que abras el entendimiento espiritual, Señor, para que cada vez que intimen contigo, Señor, y busquen tu palabra, Señor, puedan entenderla, Señor. Te pido que les des la revelación de lo que tú quieres hablar a sus vidas, Señor. Te pido que los uses como instrumentos, Señor, como ese Josué, Señor, en esta temporada, para conquistar ese territorio que ya les entregaste, Señor. Porque ya estamos en ese nuevo tiempo, Señor, y en esa nueva tierra, Señor. Y sé que cada uno de los que está aquí, Señor, representa un propósito, Señor, para sus casas, para sus familias, Señor. Por eso te pido, Señor, que plantes en ellos, Señor, todo lo que necesitan, la unción, la presencia, la sabiduría, Señor, la santidad, todo lo que ellos necesitan, Señor, para conquistar aquí en la tierra, mi Rey. Padre, háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Que nada de lo que hoy vamos a aprender, Señor, pueda olvidársenos. Padre, tu palabra dice que el Espíritu Santo de Dios nos recordará todas las cosas. Y yo declaro en esta hora, Señor, que todo lo que hoy vamos a aprender, Señor, no se borrará de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Porque tu Santo Espíritu estará ahí para inquietarnos, para recordar tu palabra y para avivarla cada día en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Toma el control de este momento, mi Rey. Te pido que me unjas, Señor, con una unción especial para predicar tu palabra en este día, Señor. Que pases tizones encendidos por mi boca para que con todo denuedo, Señor, yo pueda transferir el mensaje que tú pusiste en mi corazón para entregarle, Señor. Te pido, mi Rey, que unjas mi garganta, Señor, para que todo lo que quiera venir a sabotear, Señor, todo lo que quiera interrumpir, Señor, el mensaje para desconcentrarnos, mi Rey, Padre, no cumpla su propósito, Señor. Unge mi garganta, Señor, y toma el control, que cada palabra que salga de mí, Señor, sea inspirada por tu Santo Espíritu, mi Rey. Me hago como nada y me abandono en tus manos, Señor, porque sé que eres tú quien lo hace, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en esta hora, Señor. Toma el control de todo mientras estamos aquí, mi Rey amado, ocupados en tus asuntos, Señor. Te bendecimos, mi Rey. Te damos gloria solo a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a dar inicio. Permítame un momento. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy, día y noche, meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a dar inicio con el capítulo número 2 y lo vamos a desarrollar hasta el capítulo número 7. El capítulo número 2, mis amados hermanos, nos habla acerca del momento en el que Josué manda 2 espías para que inspeccionen el territorio de Jericó. Era el primer territorio que ellos iban a entrar a conquistar y no era un territorio fácil, era una ciudad amurallada,
Era una ciudad en donde pues se caracterizaba porque eran varones de guerra y no eran cualquier guerreros. Los guerreros de ahí eran, mejor dicho, reconocidos en el territorio porque eran prácticamente invencibles. Así que ya se podrán imaginar a lo que se estaba enfrentando el pueblo de Israel. Ya venían, para que nos metamos nuevamente en el contexto, ya ellos venían de 40 años en el desierto. Llegaron a la tierra al límite ya del desierto para entrar a la tierra prometida, y en este momento de la historia ellos tenían que pasar el río Jordán. Era la instrucción que el Señor les estaba dando, que tenían que pasar el río Jordán para que pudieran conquistar seguidamente el territorio de Jericó. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué, al igual que Moisés, él mandó sus espías, con la diferencia de que Josué mandó solamente 2 y Moisés en su tiempo, en su momento, mandó 12, de los cuales solamente subsistieron Josué y Caleb, porque fueron los únicos que decidieron creer a lo que el Señor les había prometido, y ellos caminaron en pro de esa promesa del Señor. Entonces, Josué mandó sus 12 espías a inspeccionar ese territorio de Jericó. Cuando ellos llegan, entran a una casa de una mujer que era conocida por ser ramera. Ese era el calificativo que tenía. Esa mujer se llamaba Rahab. Entonces ellos entran a esa casa. La gente de Jericó se entera de que en la casa de Rahab hay unos del pueblo de Israel, porque otra cosa que quiero comentarles es que aunque el pueblo de Jericó, la nación de Jericó era poderosa en batallas y en armas, ya ellos comenzaban a temer el nombre del pueblo de Israel porque sabían que Dios caminaba con ellos. Habían escuchado todo lo que había hecho el Señor para ellos, cómo dividió el Mar Rojo y las grandes cosas que el Señor había hecho. Entonces el nombre del pueblo de Israel comenzaba a ser temible. Y ellos, al escuchar que habían 2 hombres en la casa de Rahab, inmediatamente mandaron a la casa de Rahab para que miraran si era cierto, pues obviamente para matar a esos hombres. Pero ella vino y los escondió en la terraza. Yo creo que ya ustedes leyeron la historia. Ella los escondió en la terraza y les mintió a estos hombres que fueron del ejército de Jericó, que fueron a preguntarle qué había pasado con esos hombres. Ella les mintió y les hizo tomar otro camino. En fin, cuando los hombres descienden de la terraza, ella les dice que ella sabe que Dios camina con ellos, que el verdadero Dios camina con ellos. Quiere que ellos se comprometan con ella a salvar su vida y su casa. Entonces fíjense qué pasó aquí. Rahab, a pesar de estar en un territorio pagano, porque algo que caracterizó la ciudad de Jericó fue que era un pueblo vendido a la prostitución religiosa. Ellos adoraban dioses y diosas de diferentes ideologías. Ellos sacrificaban niños y era una nación con la cual Jehová estaba muy enojado. Entonces, a pesar de eso, a pesar de la idolatría que había en esa nación, ella pudo identificar cómo Dios era el Dios verdadero por las obras que ella había escuchado que él estaba haciendo. Entonces, ella, al ver que ellos iban a tomar la ciudad, inmediatamente fue inteligente, fue sabia y les dijo: yo quiero que tú salves mi casa, yo quiero que ustedes salven mi casa, todos los que estemos aquí, que me prometan que ustedes no nos van a hacer daño a causa de que yo hoy les he salvado la vida a ustedes también, y que me presté como instrumento para que ustedes pudieran desarrollar su misión. Entonces, la casa de Rahab estaba ubicada en un punto estratégico, estaba ubicada entre los 2 muros de Jericó. Se dice que los muros de Jericó tenían una distancia más o menos entre 2 metros, y ahí cabía perfectamente una casa de las que construían en la antigüedad. Entonces, ella estaba, la puerta de ella, o la ventana de ella, por así llamarle, de su casa, daba hacia el lugar de escape por donde ellos debían salir. Entonces, para ellos fue como un punto estratégico, y sabemos que el Señor los iba guiando, porque el Señor fue el que dio la instrucción a Josué y la presencia de Jehová estaba con ellos. Entonces el Señor los llevó hasta ese lugar. Cuando ellos llegan a la casa de Rahab, bueno, acontece todo esto, ellos se comprometen con ella
a que sí lo van a hacer, a que van a salvar su casa, pero solamente los que estén en su casa. Ellos no van a salvar a los que, si alguno sale, ya ellos no se comprometen con el que salga de la casa de Raad. Ella acepta, los hombres salen, huyen y van y le cuentan a Josué todo lo que pasó, el compromiso que hicieron y la inspección que hicieron de la tierra. Entonces, una vez pasa todo esto, en el capítulo 2, hay unas preguntas donde dice que quién era Raad antes de conocer a los hombres, a los 2 espías. Pues Raad, como lo registra la palabra, era una ramera, como también se los acabé de explicar. Pero resulta que ella, luego de conocer a estos hombres, en el momento que los conoce, era una ramera, pero era una mujer pecadora que tenía el conocimiento de que había un Dios verdadero. Y eso me habla de fe, porque ella fue pecadora, pero eso no le hizo eximirse de acercarse a Jehová. El pecado no la limitó para que ella pudiera acceder a la salvación de ella y de su casa. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de fe a través de Raad, un ejemplo claro de que ella no se limitó por su condición, y muchas veces nosotros tendemos a limitarnos para acercarnos al Señor por nuestra condición, por el pasado, por el error que acabamos de cometer hace 5 minutos, por muchas cosas. Siempre anteponemos nuestras obras por la gracia del Señor. Entonces fíjense cómo Raad, en medio de que estaba en medio del pecado, ella supo reconocer que Dios era el único que podía traer salvación a su vida y a su casa, y adicional a eso, que podía concederle una nueva vida, porque al ella salir de ese lugar, ella tenía la oportunidad de rehacer su vida. Entonces, luego de que pasa todo esto, en el capítulo número ¿qué? 6, es cuando ya se pasa la toma de Jericó. Ahí podemos ver de que ella fue salva, que ella salió bien de ese momento de batalla y de guerra. Entonces podemos darnos cuenta de que antes de ella conocer a los espías, ella fue una mujer ramera con un pasado, con una historia. Pero luego de conocer a los espías y luego de que se cumplió el voto que ella hizo con los espías y que Dios le concediera a ella esa salvación para ella y para su casa, pasa a ser una mujer que hace que el Señor le concede la bendición de hacer parte del linaje de David, del Mesías y del Mesías. En Mateo, en el capítulo número 1, encontramos la genealogía de Jesús, y ahí podemos ver cómo en el árbol genealógico, por así darle un nombre, de Jesús, está ubicada ella en la posición, ella da paso a Boaz, que fue el esposo de Ruth. ¿Se acuerdan cuando leímos la historia de Ruth? Entonces, Boaz fue el bisabuelo de David, y de ahí viene el linaje de Jesús. Entonces, fíjense cómo cambió la vida de esta mujer, una mujer que tuvo fe para creer en el poder restaurador de Dios, una mujer que tuvo fe para creer en la benevolencia, en la misericordia de Dios, y que no antepuso sus obras, sino que confió plenamente en las misericordias del Señor. Entonces, Dios la honró, no solamente porque ella se haya prestado, no solamente la honró dándole la nueva oportunidad de no matarle y de no destruir su vida y su casa, la honró haciéndola partícipe del linaje del Mesías. Y hoy usted y yo tenemos que agradecerle a esa mujer haberse prestado para el propósito de Dios, porque ella fue la que nos dio la oportunidad. A través de ella tuvimos la oportunidad de que el Mesías naciera y que nosotros pudiéramos adquirir también esa salvación y que pudiéramos reconciliarnos con el Señor, porque venimos también del pecado. Entonces, la enseñanza que nos deja este capítulo número 2 es acerca de la historia de Raad. No miremos nuestra condición, no juzguemos, porque muchas veces tendemos a juzgar la condición del otro. Creemos que el Señor no va a hacer nada, creemos incluso que el Señor está desperdiciando su gracia con esa persona, porque se le dan oportunidades y la persona no cambia. Usted no mire eso, usted mire simplemente el propósito suyo y fíjese en lo que el Señor está haciendo en su vida. Cuando fallamos, como lo decía el Señor a través del pastor anoche, tendemos a caer en el autojuicio, y ese papel no nos corresponde a nosotros, porque como lo decía nuestro pastor, Jesús a nosotros no nos juzga como nos juzgamos nosotros mismos. Entonces,
Dejemos de poner la mirada en nuestras obras y centrémonos en la gracia. Claro está, no podemos tomar la gracia como libertinaje para pecar, porque ya ahí sí el Señor nos mira con otros ojos. Pero cuando Él sabe que hay un corazón que se está esforzando porque quiere agradarle, pero está batallando, como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo el mal, el Señor sabe cuál es nuestro verdadero deseo y tenemos que esforzarnos cada día por hacer lo que verdaderamente a Dios le agrada. Pero esto no quiere decir de que nosotros no tengamos la posibilidad cuando fallamos de volver a acercarnos a Él. 7 veces cae el justo y las mismas 7 veces Él lo levantará. Entonces, esto es lo que realmente representa el capítulo número 2. Una mujer de fe, eso es lo que nos enseña, una mujer de fe. Una mujer que no perdió la esperanza porque no miró la magnitud de su pecado, porque no se sintió desechada, porque muchas veces pasa eso, nos sentimos desechados, nosotros mismos nos desechamos, no le damos ni siquiera la oportunidad al Señor que sea Él quien nos juzgue y quien nos pese en balanza. Entonces, en este capítulo 2 podemos ver eso que el Señor nos está enseñando acerca de dejar ese juicio a Él. Podemos mirar cómo el Señor tuvo misericordia y podemos darnos cuenta de que cuando hay un propósito en la tierra con alguien, se va a cumplir. Fíjense cómo esta mujer sirvió de propósito para todo lo que hoy estamos viendo, ¿cierto? Entonces, no echemos por menos a nadie, no menospreciemos a nadie, porque de eso vil y menospreciado que hoy estamos viendo, el Señor hace cosas grandes. Esa mujer, quizás nadie dio un peso por ella, pero hoy nosotros podemos, la historia nos recuerda que gracias a ella prestarse como instrumento en las manos de Dios, hoy nuestra vida y nuestra historia es diferente. Amén. Entonces, vamos a pasar al capítulo número 3. No sé si estamos claros hasta ahí, si voy muy rápido me dicen y tomamos pausa. Bueno, ahora en el capítulo número 3 nos habla acerca del paso del Jordán. Este momento fue clave en la historia de Josué porque aquí en este momento es donde el Señor le dice, listo Josué, a partir de este momento te voy a engrandecer. Recuerden que en el capítulo número 1 el pueblo de Israel le decía a Josué que ellos iban a caminar con él y le iban a obedecer siempre y cuando el Dios que estaba con él caminara con ellos. Entonces aquí en este capítulo número 3 es donde se da la orden de cruzar el río Jordán. Josué, aquí no vemos una instrucción clara de Dios que le dijera a Josué, dile al pueblo esto, dile al pueblo esto, dile al pueblo esto. Vemos que la presencia de Dios reposaba sobre Josué y la sabiduría de Dios le permitió tomar decisiones acertadas. Él se encargó de organizar cómo iban a pasar el pueblo, cómo lo iban a hacer y declaró, porque el Señor no le dijo yo voy a dividir el río y va a pasar esto. Él declaró y profetizó lo que iba a pasar. Entonces tuvo confianza en el Señor. Entonces vemos que aquí pasa algo también curioso y es que Él organizó que el arca fuera adelante y que nadie se podía acercar a esa arca que representaba la presencia de Dios. 2000 codos a distancia de ellas debían tener, 2000 codos. Nadie podía estar cerca del arca que representa la presencia de Dios. Y les dijo al pueblo en el versículo número 5 que se santificaran porque mañana Jehová iba a hacer maravillas. Entonces, ya aquí sí me voy a adentrar un poquito en lo que le comenté la vez pasada. El Señor nos ha dicho que estamos en un nuevo tiempo, ¿cierto? Y el Señor ha ministrado mucho a mi corazón esta palabra, porque yo no sé si ustedes lo han percibido en la lectura del libro de Josué, pero describe exactamente la situación en la que nosotros nos encontramos. Ya venimos saliendo del desierto, estamos en una nueva temporada, pero resulta que el Señor nos ha pedido seguirnos limpiando, ¿cierto? Nos ha pedido nos ha pedido santificarnos, nos ha pedido consagrarnos para Él, nos ha demandado mayor fe, nos ha demandado mayor obediencia. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de conquistar. Entonces, una cosa es que estemos en el desierto, pero otra cosa es que ya estamos
estamos en la tierra que el Señor nos prometió y que nos toca conquistarla. La diferencia, ¿cuál es? Que en aquel momento del desierto el Señor nos sostenía y nosotros por gracia caminábamos, pero ahora, estando plantados en la tierra prometida, requiere una acción, y es aquí donde nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para cuidar de hacer todo lo que el Señor nos está demandando que hagamos. Amén. Entonces, número 1, no podían acercarse al arca. Fíjense la diferencia en la antigüedad con este tiempo. Antes nadie que no estuviera santificado se podía acercar al arca, solo los sacerdotes. Hoy tú te puedes acercar a la presencia del Señor indistintamente de la condición en que tú estás, porque Jesús vino precisamente por lo que se había perdido, por lo que estaba desechado. Hoy tu condición y la mía no es una limitante para que nos acerquemos a la presencia del Señor, y eso hace la diferencia en esta historia. Antes había que santificarse para poder acercarte, y de hecho nada más los sacerdotes, los que se habían determinado, eran los que podían acercarse al arca. De resto el pueblo no podía hacerlo. Hoy nosotros como pueblo de Dios podemos acercarnos por su gracia a su presencia, mis amados. Y ese es un beneficio y un privilegio que en la antigüedad no tuvieron, pero que nosotros sí tenemos. Y por eso el Señor insta tanto en este tiempo a que lo busquemos más en lo profundo, a que nos centremos más en su presencia, a que le demos más valor a su presencia, porque es un privilegio que en la antigüedad el pueblo de Dios no contó, y que nosotros lo tenemos en este tiempo, pero no le estamos dando el valor suficiente. Entonces, número 2, Josué mandó al pueblo a santificarse, ¿cierto? Porque iban a haber maravillas. Dios nos ha dicho que vamos a ver maravillas. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Santificarnos. Santificarnos no quiere decir de que ya no vamos a volver a pecar, pero sí requiere comenzar a tomar decisiones. Lo que ya el Señor me demandó, lo saco de mi vida. La relación que me prohibió, la termino. Las amistades que me prohibió, las corto. Lo que me prohibió ver, lo desecho de mi vida. Cada quien sabe qué demanda le hizo el Señor. Cada quien lo sabe, porque son demandas de manera individual. Porque las bendiciones que estamos conquistando, hay bendiciones a nivel ministerial, familiar, pero también tenemos bendiciones a nivel individual. Y esa santificación tenemos que comenzar a hacerla, a consagrar nuestras vidas para Jesús, a consagrar nuestras familias, nuestras casas para Jesús, para que pueda venir esas maravillas que el Señor nos ha prometido y que podamos nosotros conquistarlo, pero mayormente para que la presencia de Dios esté con nosotros, porque si leyeron todos los capítulos bien juiciosos, se dan cuenta que en el momento en el que se desobedece a Dios, en el momento que se hace lo incorrecto, la presencia de Dios se aparta de la persona. Entonces, en este capítulo número 3, ¿qué nos enseña? Bueno, la historia nos cuenta que los sacerdotes eran quienes llevaban el arca. Nos cuenta también que al entrar el agua, el Jordán se dividió, las aguas se detuvieron, dejaron de correr y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Dios comienza a exaltar a Josué delante del pueblo a causa de esto que hizo, porque obviamente ya ellos pudieron ver que Jehová estaba respaldando lo que Josué estaba declarando. Entonces el pueblo se maravillaba y comenzaba Josué a ganar respeto delante del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, el capítulo número 2 nos enseñó que la fe genuina puede encontrarse donde uno menos lo espera. Este capítulo número 3 nos enseña que la presencia de Dios abre caminos donde parece no haber salida, ¿cierto? Entonces, en el capítulo número 4 nos habla de las 12 piedras tomadas del Jordán. Bueno, estas 12 piedras, ellos debían tomarlas, cada uno de los líderes de la tribu, son 12 tribus, debía tomar cada uno una piedra y tenían que ponerlas una encima de la otra, como recordatorio para que con las generaciones futuras ellos pudieran comentarle a sus hijos lo que el Señor había hecho con ellos. Entonces, estas piedras, mis amados hermanos, están representadas en todas esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque con mucha facilidad, cuando estamos en tiempos de batalla y de guerra, nosotros tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que todos aquí tienen
una piedra, muchas piedras que recordar, un milagro, una sanidad, una restauración. La mayor piedra que usted y yo hoy portamos es que hoy, por la gracia de Cristo, estamos en este lugar y no estamos revolcándonos en el pecado. Tenemos una nueva vida. Esa es la mayor piedra que tenemos. ¿Y qué les digo, mis amados hermanos? Cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta triste, cuando usted sienta que nada está fluyendo, cuando vienen esos momentos de desánimo, porque el enemigo está jugando mucho a desanimarnos, porque él sabe que cuando nos desanimamos se pierde el enfoque. Ya no caminamos con los ojos puestos en Jesús, sino con los ojos puestos en las circunstancias. Ya no queremos hacer nada para Cristo, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos leer palabra, ya caminamos, mejor dicho, que el agua nos lleve. Él sabe que cuando nos lleva a ese estado de desánimo espiritual, la batalla está perdida, ya nos va ganando ventaja. Entonces, mis amados hermanos, cuando llegue ese momento, porque todos lo hemos experimentado, todos lo hemos vivido, cuando llegue ese momento, usted tiene que hacer memoria de esas piedras, de lo que ya hizo el Señor en tu vida. La mayor de ellas fue haberte dado la oportunidad de una nueva vida. Yo siempre medito en eso y por eso creo que eso me ha mantenido con tanta gratitud en el Señor. Si yo hoy estoy aquí es gracias a que el Señor me alcanzó. Si yo hoy estoy aquí es porque el Señor se dignó a mirarme y a darme una nueva oportunidad. Entonces eso es algo que a mí no se me puede olvidar nunca. El lugar de donde Dios me sacó para mí representa mucho valor, porque sé lo que Dios hizo en mi vida. Y los que me conocen de cerca y los que conocen mi proceso de cerca pueden testificarlo también. Entonces, cada vez que yo me he sentido desanimada, que siento que nada tiene sentido, que nada de lo que hago como que avanza, prospera, yo medito en eso y el Señor me dice, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Es diciéndome, mira, ahí tienes esta piedra como testimonio de que yo cumplo mis promesas. Lo que pasa es que todo tiene un tiempo y es ahí donde nosotros caemos en el desánimo, porque queremos que todo sea ya y no es ya. Todo requiere en el Señor una preparación. El pueblo de Israel, después de haber trasegado 40 años en el desierto, pensamos, listo, ya va a descansar porque ya va a poseer la tierra prometida. No, ahí fue donde le tocó sacar su milla extra de fuerza para pelear y conquistar los territorios. Y en esa posición estamos usted y yo. Ya estamos plantados en esa tierra prometida y ya va a comprender por qué. Ya estamos en esa nueva tierra, pero ahora nos toca a nosotros pelear por conquistar lo que el Señor ya nos entregó. Jehová les dijo, ese territorio es suyo, yo he puesto a esa nación en sus manos, se los he entregado en sus manos. Él se lo dijo a Josué, pero les tocaba a ellos dar la batalla, ¿cierto? El Señor les daba las estrategias en muchas ocasiones de cómo los iba a hacer. En otras ocasiones simplemente Josué, inspirado por la presencia del Señor, tomaba sus decisiones. Pero el Señor siempre estuvo ahí, mis amados hermanos. Entonces, este capítulo 4 nos recuerda la fidelidad de Dios. Nos enseña que nosotros debemos hacer memoria de lo bueno que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque eso alimenta nuestra esperanza y nuestra fe. Amén. Entonces, vamos al capítulo número 5. Vamos comprendiendo hasta ahí, yo quiero que me vayan diciendo. Bueno, mis amados, vamos entonces con el capítulo número 5. Dice, la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Bueno, en este capítulo número 5 encontramos que Dios le da orden a Josué de circuncidar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que este pueblo de Israel que había alcanzado la tierra prometida no era el mismo que había salido de Egipto. Ese pueblo murió en el desierto y este era un pueblo que nació en medio del desierto, era un pueblo nuevo. Entonces, en su mayoría no estaban circuncidados. La circuncisión en esa época representaba la consagración a Dios, daba señal de esa consagración a Dios, representaba que era separado para Dios, representaba santidad, representaba que hacía parte del pueblo de Dios. Hoy, por la gracia de Cristo, nosotros no tenemos que circuncidarnos, pero sí el Señor nos invita a circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Dice la palabra que nosotros tenemos. Permítame un momento, déjenme ver si lo anoté por aquí. Deuteronomios 10:16, si mal no estoy.
donde dice que nosotros debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Aquí en este corazón, mis amados hermanos, hay muchas cosas. Nos hemos guardado de pecados gravosos, pero hay muchas cosas guardadas en nuestro corazón, raíces de falta de perdón, raíces de ira, raíces de murmuración, raíces de mentiras, cualquier tipo de cosas, de falsas percepciones, cualquier tipo de cosas puede estar enquistada en este corazón. Y hoy el Señor nos está llamando a que nosotros examinemos bien ese corazón. Fíjense que todo lo que estamos estudiando coincide con todo lo que el Señor nos viene diciendo a través de nuestro pastor desde que iniciamos los ayunos. O sea, todo lo que el Señor viene demandándonos: santificación, pureza. Mire cómo viene ministrando nuestros corazones, cuántos aquí han podido ser libres en su corazón, ¿cierto? Entonces el Señor quiere, porque es que Él quiere que nos encontremos santificados y preparados para recibir lo que Él nos va a entregar. Entonces la orden de Dios fue circuncidar a ese pueblo de Israel. ¿Qué más pasó aquí? El Señor, bueno, ellos tomaron, espera un momentico aquí, Josué los circuncidó. Hay algo aquí muy interesante en el versículo 9, dice: y Jehová dijo a Josué, escúchalo bien, pueblo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Jehová ya quitó el oprobio de nosotros. ¿Cuál es el oprobio? La vergüenza, la afrenta, la vergüenza de cómo nos señalan, de cómo nos miran, la afrenta de que todo nos salga mal, de que ese manto de injusticia con el que el enemigo nos vistió durante mucho tiempo, de que las cosas no fluían, de que las cosas no funcionaban, de que nos veían como los menos. Todo eso el Señor lo quitó. El Señor hoy, a través de esta palabra, nos ratifica que ya Él ha quitado el oprobio de nosotros, que limpiemos y purifiquemos nuestros corazones, porque ya Él ha quitado ese oprobio. Así que el lugar en el que estamos parados hoy en día, ese Gilgal, es el inicio de una nueva temporada. Gilgal representaba la entrada a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ya estamos en Gilgal, mis amados hermanos. ¿Qué más pasó? En el versículo 12 dice: y el maná cesó el día siguiente que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Mientras ellos estuvieron en el desierto, el Señor los sostuvo. Día y noche caía, día a día caía el maná del cielo para alimentar al pueblo de Israel. Pero cuando ellos llegaron a Gilgal, la tierra que ya estaba dando fruto, en ese momento dejó de fluir el maná, porque ellos tenían, dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Listo, ya yo te sostuve, ya mi misericordia y mi gracia te sostuvieron, ya saliste del desierto, ya estás en una tierra que no es estéril, que produce su fruto. Ahora te toca a ti buscar el fruto para que te siga sosteniendo. Ya nos toca a nosotros ser diligentes y accionar en lo que Dios nos demanda cada día para que consigamos el alimento espiritual, mis amados hermanos, para que conquistemos los territorios, para que nos sigamos sosteniendo. Ese sustento ya nos toca a nosotros trabajar por ello. Por eso han podido notar que de pronto no sé, el Señor como que nos está demandando más a nivel individual, a nivel personal. Ya de pronto las visitas ministeriales han cesado un poco, las consejerías son más limitadas, porque el Señor ya está quitando ese tipo de recursos con los cuales Él ya nos venía sosteniendo, porque ya podemos decir que estamos en un tiempo en donde estamos preparados para comenzar a trabajar y caminar solos. Amén. Entonces, este capítulo número 5 nos confirma de parte de Dios a través de su palabra que ya estamos en ese nuevo tiempo, pero que necesitamos limpiar nuestro corazón y accionar en las demandas que el Señor nos viene haciendo. Ya no podemos quedarnos en ese estado de pereza esperando que el Señor resuelva. Tenemos que nosotros accionar. Yo quiero crecer, me dispongo a crecer, me dispongo a leer la palabra. Permítame un momentico.
me dispongo a leer la palabra, me dispongo a, no fluyo en la oración, ahí me quedo, pero yo tengo que ser insistente, yo tengo que ser persistente en lo que quiero alcanzar, ya no me puedo quedar en el anhelo. La palabra del Señor dice que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, así que tenemos la capacidad de ejecutar ambas cosas. Yo lo anhelo, yo lo deseo, pero acciono para conquistarlo. Amén. Y por último, este capítulo número 5 también menciona, al final dice, Josué y el varón con la espada desenvainada. Bueno, aquí el ángel de Jehová se le aparece a Josué, ratificando que él caminaba con él y como cumplimiento a la promesa que el Señor le había hecho. Espérese un momentico y déjeme y busco, a ver si anoté acá en Éxodo 23:20. El Señor le había hecho una promesa al pueblo de Israel. Sí, en Éxodo 23:20 dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Acá en el capítulo número 5 de Josué nos está diciendo que ese ángel ya se le aparece. ¿Por qué se le apareció? Porque acá en Éxodo 23 el Señor nos estaba diciendo que que su ángel iba a aparecer cuando ya los haya introducido en la tierra que él había preparado. No se presentó antes, ¿cierto? Entonces el ángel de Jehová era el que daba señal de que él iba a caminar con el pueblo de Israel para defenderlos, para librar sus batallas, porque a los enemigos que ellos iban a enfrentar no los iban a vencer en sus fuerzas, porque esos pueblos a los que ellos iban a enfrentar eran mucho más poderosos que ellos, pero ahí era donde estaba el verdadero poder y la gloria de Dios, en que iban a vencer era en las fuerzas del Señor, en las estrategias del Señor, y en unas estrategias que uno diría, parece absurdo, parece absurdo, me dice que se va a finalizar, pero bueno, sigamos. Parece absurdo, pero no, el Señor tiene el poder para que eso que nosotros consideramos absurdo o imposible o que no le encontramos lógica de cómo lo va a hacer, Él es especialista en glorificarse en ese tipo de situaciones. Entonces, en el capítulo número 5, para resumirles, vemos que el Señor manda a circuncidar al pueblo de Israel como señal de santificación, que el Señor les da promesa de que ya ha sido quitado el oprobio de ellos, cesa el maná, pero también se cumple la promesa de Éxodo 23 de que el ángel de Jehová se aparece al pueblo de Israel para caminar con ellos y pelear con ellos las batallas que tienen que enfrentar. Amén. Entonces, vamos rápidamente al capítulo número 6. Aquí ya toca en sí la toma de Jericó. Recuerde que ya ellos habían cruzado el río Jordán, ya estaban en el inicio de la tierra prometida. ¿Qué dividía el desierto de la tierra prometida? El río Jordán, ya lo habían pasado. Ya estaban en la tierra de Canaán, que era el inicio. Ahora ellos, como ya habían inspeccionado el territorio allá en el capítulo 2, cuando Josué mandó a los espías, ya iban a proceder a esa toma de Jericó. Aquí el Señor le da una instrucción clara a Josué. Le dijo, tú vas a coger el pueblo de Israel, van a ir los sacerdotes delante con el arca, los varones de guerra y seguidamente el pueblo de Israel. Todo el mundo va a ir en silencio, solamente van a llevar cuernos de trompetas, bocinas de cuernos de carnero y van a sonarlas, pero el pueblo va a ir completamente en silencio. Van a dar una vuelta durante 6 días y el 7º día van a dar 7 vueltas y al final las 7 vueltas van a sonar las trompetas y cuando tú les des señal, el pueblo va a gritar duro y los muros de Jericó van a caer. Así sucedió, tal y cual como el Señor les dijo, así sucedió. Y aquí pudieron ver cómo el Señor cumplió su promesa cuando les dijo que allá había entregado ese pueblo en sus manos. Ellos hicieron así. Entonces, ¿qué representan esas vueltas? Representan la perseverancia y la constancia a la cual el Señor nos está llamando. El Señor nos dio una promesa y ya nosotros pretendemos que al primer intento se ejecute y se materialice lo que el Señor nos prometió.
No, mis amados hermanos, el Señor nos está demandando perseverancia y constancia. Y allí estamos fallando muchas veces porque somos inconstantes. Hoy iniciamos, mañana dejamos a medias y así sucesivamente. Abortamos las misiones como entrar y salir de la casa. Y en esto de las guerras, en esto de las conquistas, se requiere ser perseverante y constante, mis amados hermanos. Cada vuelta representaba la perseverancia. Cada vez que tú declaras que tus hijos no son rebeldes, cada vez que tú declaras que tu esposo es un siervo de Dios o que tu esposa es una sierva de Dios, cada vez que tú declaras la palabra sobre esa situación, eso va produciendo un debilitamiento a nivel espiritual. Y cuando llega el tiempo kairos de Dios, se produce el rompimiento y allí se materializa lo que tú por tanto tiempo has declarado. Entonces, cada vez que ellos daban la vuelta, estaba representando, número uno, fe, porque ellos creían que el Señor lo iba a hacer, pero también estaba representando la perseverancia que ellos tuvieron. Dieron la primera vuelta, no pasó nada, pero aún la palabra no registra que ellos murmuraran acerca de que no pasaba nada. Ellos simplemente seguían ahí obedeciendo, haciendo cada día lo que el Señor les había mandado. Segundo día lo mismo, el tercer día lo mismo. Cuando llegaron al séptimo día, hicieron lo que el Señor les dijo, y los muros cayeron. Y fíjense que estuve investigando. Cada muro medía alrededor de 8 y 10 metros de altura, y tenían un espesor, o sea, un grosor de 2 metros, o sea, eso tenía una cubierta, por lo menos para que me pueda entender, adentro era concreto, un ejemplo, adentro de un concreto, y la parte de afuera era pura piedra, y todo ese espesor medía 2 metros, o sea, era algo bastante robusto que con simplemente unas vueltas eso no se iba a destruir, ¿cierto? Pero adicional a esto, cuando se caen los muros de Jericó, no cayeron los escombros hacia adentro, sino hacia afuera. Así cayeron en forma de ramplas, permitiendo que el pueblo pudiera subir y tomar posesión de Jericó. Fíjense cómo obra el Señor. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos viendo como un obstáculo es lo que el Señor va a utilizar de trampolín para que tú y yo podamos alcanzar la bendición. Amén. Entonces, el Señor obró de esta manera y el pueblo de Israel pudo ver respuesta, pudo ver el respaldo del Señor, pudo ver cómo el nombre de Josué se iba engrandeciendo a causa de que la presencia del Señor estaba con ellos. Hasta este punto de la historia ellos estaban obedeciendo. Se me olvida algo, el Señor les dijo que no podían tomar nada de ahí, nada, que todo tenían que destruirlo. Lo único que podían tomar de ahí eran las cosas de plata, de oro, los utensilios de bronce y los de hierro, y que fueran consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Era lo único que ellos podían tomar de ahí. Entonces el Señor les dijo, listo, destruyan toda la ciudad, pero tomen esto. ¿Qué pasó en el capítulo número 7? Vamos rápidamente allá porque ya el tiempo se nos va a acabar. En el capítulo número 7, ustedes lo leyeron. Si no lo leyeron, entonces para leerlo, porque ya el tiempo no nos alcanza mucho. ¿Qué pasó en el capítulo número 7? Vamos a leerlo rapidito. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué pasó ahí, mis amados hermanos? Desobedecieron a la instrucción, porque el Señor les había dicho, ustedes no pueden tomar de esto. Pero Acán tomó del anatema y lo escondió en su tienda. Entonces él pensó que nadie se había dado cuenta de lo que había pasado, pero hay unos ojos que no duermen y que no descansan, que nunca se cierran y que te vigilan a donde quiera que vayas, y son los ojos de Jehová. Y este capítulo número 7 nos manda a escudriñar nuestro corazón y a preguntarnos y a revisarnos si hay algo escondido que aún no hemos sacado y que está siendo de anatema para que la presencia del Señor sea parte de nosotros. Porque en el capítulo número 8 ellos tenían que conquistar el territorio de Ai. Y en ese momento, ya después lo vemos, en ese momento la presencia del Señor se apartó de ellos y ellos perdieron por primera vez esa batalla, porque lo hicieron 2 veces. Entonces, allí se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Se dieron cuenta en ese capítulo número 8 de que el Señor se había apartado de ellos. Incluso Josué intentó cuestionar al Señor,
porque había una promesa de que Él siempre iba a estar con ellos y que nadie les iba a hacer frente ninguno de los días de su vida, ¿cierto? Pero el Señor también fue claro y les dijo, no tomen del anatema. Mis amados hermanos, el anatema está representado en esas cositas que guardamos en casa, que fueron consagradas para Satanás y que por X o Y razón aún conservamos. Pero también está representada en eso que está en nuestro corazón. Fíjense que esas raíces contrarias, malignas que están en nuestro corazón son un anatema para impedir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y fíjense que si seguimos leyendo, lo que el Señor quiere es que nosotros destruyamos ese anatema para que la presencia de Dios no sea parte de nosotros y para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Entonces, aquí en el capítulo número 7, Acán tomó del anatema, fue descubierto y Dios dio una orden: mátenlo junto a toda su familia, destrúyanlo. Hicieron como una, lo apilaron como monta. Primero los apedrearon, después los apilaron así como una montañita y luego les prendieron fuego. Así se destruye el anatema. Quemándolo con fuego se destruye el anatema. Entonces, luego de eso, el Señor, lo santificó nuevamente y nuevamente la presencia del Señor estuvo con ellos, y cuando fueron nuevamente a pelear con la población de Ai, ellos pudieron vencer. Ahí el Señor mostrándoles de que si desobedecían, la presencia de Dios iba a apartar de ellos. Entonces, para finalizar, en este capítulo número 7, mis amados hermanos, Dios nos está demandando que debemos examinar muy bien lo que hay en nuestras casas. De pronto hay costumbres que no hemos erradicado por completo de nuestras casas, malos hábitos. Estemos muy atentos, los que son papás, con los juguetes de nuestros hijos. Estemos muy atentos con lo que estamos viendo, con lo que están escuchando. Estemos muy atentos a todo eso que ha sido consagrado a las tinieblas y que por alguna razón puede estar en nuestra casa y está constituyendo un anatema para que no veamos gloria de Dios, porque eso es una limitante para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. La misericordia de Dios siempre está, pero la presencia de Dios se aparta. Entonces, mis amados hermanos, esto era lo que quería compartirles de parte del Señor. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Yo creo que una hora no nos alcanza para desarrollar todo lo que esta hermosa palabra de Dios nos enseña, pero quise ser de pronto como concreta y hacer un resumen de los puntos principales. Sé que hay muchas cosas más que la palabra del Señor nos enseña y cada vez que vamos a ella nos enseña muchas cosas más, pero esa es precisamente la invitación a que ustedes no se queden con lo que a través de mí el Señor les imparte, sino que ustedes sigan, vayan y escudriñen la palabra del Señor. Entonces, esto es un buen ejercicio para que podamos crear y cultivar ese hábito de estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor no se hizo para leerla simplemente, la palabra del Señor se hizo para estudiarla, para interiorizarla, para meditarla y para vivirla. Amén. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo y todo lo que el Señor nos regaló en la presencia del Señor, y que siga Él ayudándonos, que todas las demandas que nos hizo hoy a través de su palabra, nuestro corazón se abra para poder identificar qué es lo que está allí que tenemos que sacar, ya sea un anatema, ya sea algo que está contaminando nuestro corazón y necesitamos circuncidarlo. Cualquier cosa de lo cual el Señor hoy te haya hablado y lo que no te haya hablado, vamos a orar para que el Señor nos dé la capacidad de poder examinar nuestro corazón y que el Espíritu Santo de Dios lo desnude y pueda mostrarnos qué es eso que nos está haciendo de una limitante y que nos está impidiendo fluir en esa nueva gloria de Dios, y que la presencia de Dios sea parte de nosotros, y que tengamos que seguir peleando estas batallas solos, porque muchas veces nos toca seguir venciendo batallas como cuando estábamos en el desierto, pero Dios ya no quiere eso para nosotros. Dios quiere caminar con nosotros. El ángel de Jehová ya acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Amén. Entonces oremos, mis amados hermanos. Soberano Señor, te doy gracias, mi Rey, por esto que nos impartiste en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, Señor. Y hoy sentimos que la palabra cumplió el fin para lo cual tú la enviaste, Señor. Gracias porque hoy hablaste a nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte, amado Señor, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que escudriñe nuestros corazones, mi Rey, para que nos dé la capacidad de poder mirar qué está mal en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, y poder sacar eso que está siendo una limitante y un estorbo, Señor, para que tu presencia permanezca en nosotros, Señor, y venga, Señor, ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos, esa prosperidad, esa abundancia, esa bendición integral a nuestras casas, Señor. Padre, fortalécenos
para la que nos hace falta recorrer de camino, Señor, en esta temporada de conquista, Señor. Yo te pido que tú nos equipes de todo lo que necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu gloria, de la sabiduría, de las estrategias que necesitamos para conquistar y vencer, Señor, en estos enemigos que tenemos que vencer, Señor, en este territorio en el cual ya tú nos plantaste, Señor. Mi Rey, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que les sigas ayudando, Señor, cada día, que les sigas fortaleciendo y que tu palabra y tu presencia siga ministrando profundamente sus vidas y la de sus familias, Señor. Padre, llénanos en este día de tu hermosa presencia, Señor, y te pido que tomes el control de todo cuanto vamos a realizar, Señor. Danos de tu fuerza, Señor. Toma el control de toda situación adversa, de toda necesidad, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú has propiciado para seguirnos edificando, Señor, en tu verdad, mi Rey. Te damos gracias, mi Rey amado. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, mi Señor. Amén, amén y amén.